Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo en este lunes 20 de febrero. ¿Qué tal? 20 de enero, el gran día 20 de enero, sí. 20 de enero. Yo les iba a preguntar qué tal les ha parecido las transmisiones especiales que estuvieron desde muy temprano con Café y Noticias y pues que han estado durante este día, Dul, y esta no es la excepción. También les tenemos un programa especial pues por una cobertura histórica. Vamos a cerrar justamente con broche de oro esta transmisión especial de todo el equipo de Sin Embargo al Aire, porque ya soltó la bomba, Mon. A ver. Así es, Dul. Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la oficina oval de la Casa Blanca, respondió a algunas preguntas a la prensa y adelantó que será el 1 de febrero cuando dé más información acerca de estos aranceles a México y a Canadá. Planteó que podrían ser del 25%, algo que ya había mencionado antes, pero que al menos ya le puso una fecha, 1 de febrero. Así es, Mon. Y pues ustedes saben perfectamente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es negacionista climático y también decretó una vez más la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero no solo eso, también pues anunció que van a seguir excavando, es decir, extracción de petróleo, y además criticó a las energías renovables, particularmente las eólicas. Entonces, pues una breve pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en este cierre con broche de oro de la transmisión especial por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Antes, un aviso parroquial, Mon, nos preguntaban en el chat, ¿ustedes sintieron que se cortó de tajo el programa de nuestro compañero Pedro Mellado? Bueno, fue un problema de edición ajeno totalmente a esta producción, una disculpa, les ofrecemos, pero ahora sí nos arrancamos. Sí, Dul, gracias por estar aquí conectadas. Gerardo Meléndez nos envía en superchat, nos recuerda que es un lunes feriado en Estados Unidos que ha estado muy movido. Cuéntanos, Gerardo, cuéntanos ustedes que nos ven desde Estados Unidos, cómo se ha vivido este día, esta toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. Bueno, esta tarde Donald Trump dijo que está pensando en imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México el 1 de febrero. Donald Trump no firmó un decreto para esta medida, solo lo comentó a la pregunta expresa de un periodista en la oficina oval de la Casa Blanca. Ahí firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esto es lo que dijo textualmente. Estamos pensando en términos del 25% a México y Canadá, pues están permitiendo un enorme número de personas. Canadá también abusa fuertemente, hay grandes cantidades de gente viniendo y de fentanilo llegando. Ya durante sus discursos previos en la toma de protesta y después del desfile había mencionado su intención de poner aranceles, pero no había hablado directamente de México, como lo hizo hasta esta noche en la oficina oval de la Casa Blanca. Así es, Mon, pero sí es muy importante hacer este énfasis, a diferencia pues de todos estos decretos y estas órdenes ejecutivas que ha estado firmando en dos fases, primero después del desfile y después en la oficina oval de la Casa Blanca, es que dice esta fecha tentativa, 1 de febrero, a partir de que en un
unos 15 minutos que estuvo conversando con la prensa, un colega periodista le pregunta directamente sobre este 25% a México y Canadá, tampoco se menciona China, y él dice que creo que será el 1 de febrero. Hasta ahí se queda, Mon, y también habló sobre pues el tema de los cárteles del narco. Sí, Dul, sobre eso, pues lo que menciona es, podría suceder, es decir, solo una referencia al envío de personal militar a la frontera con México. Y lo que sí hizo Dul, ya les adelantábamos, es firmar esta orden ejecutiva que designa a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Mon, hubo una reacción en los mercados a pesar de que oficialmente habían cerrado. Me estoy refiriendo particularmente al tipo de cambio peso-dólar, a partir de que justamente ya esta tarde-noche en la oficina Oval se le pregunta sobre los aranceles y es puntual con una fecha, 1 de febrero, a diferencia de durante todo el día que solo había mencionado como tal el concepto nada más, pero no había sido tan directo como al mencionar México y al mencionar 1 de febrero. Bueno, a partir de ahí, Mon, si Luis nos puede por favor ayudar a proyectar, ahí está esta gráfica, a partir del 16 de enero, luego 17, 19 y el día de hoy 20 de enero se puede ver el comportamiento peso dólar. Este lunes 20 de enero había cerrado en 20.49, si bien tuvo un pico importante durante la mañana a 20.88, pues fue cediendo y cerró en 20.50 posteriormente, luego de estas declaraciones desde la oficina Oval sobre que podría el 1 de febrero lanzar estos aranceles a las importaciones de México y Canadá y de 25%, pues es que se alborota un poco una vez más y está oscilando los 20.71, ahí se ve, en estos momentos está oscilando en 20.73, Mon. Entonces ahí está la respuesta. No fue tan importante el repunte, pero sí hubo una respuesta posterior a como tal el cierre de los mercados. Entonces ahí está, la bomba finalmente la lanzó esta tarde-noche, ya casi sus últimos eventos. Más adelante nos vas a estar contando qué es lo que va a hacer esta noche de 20 de enero. Sin embargo, vámonos pues a la frontera norte de México con Estados Unidos, frontera sur para Estados Unidos. Ha habido bastantes rostros de migrantes preocupados, llorando, frustrados. Todo esto de acuerdo pues a imágenes que ha recuperado, por ejemplo, la agencia Cuarto Oscuro en lugares como Ciudad Juárez, en lugares como Nogales, Sonora, donde pues había migrantes que durante días habían estado esperando su cita para conseguir el asilo. Ya lo habían obtenido su cita a través de CBP One, pero a partir de que, y a la par de que estaba tomando protesta como presidente de Estados Unidos Donald Trump, es que esta aplicación dejó de funcionar y entonces automáticamente, ahí se ve cita programada todavía para hoy a la 1 de la tarde, tiempo de allá, en El Paso del Norte, pero en cuanto empezó, a veces captura de pantalla, por eso se ve así, pero en cuanto fue la toma de protesta fue que se cancela CBP One y con ello pues la frustración de varios migrantes. ¿Qué fue lo que les estaba llegando a sus correos electrónicos? A partir del 20 de enero del año 2025, las funcionalidades de CBP One, que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, frontera norte para nosotros, ya no están disponibles y las citas existentes han sido canceladas. Para más consultas, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos de CBP y dan un correo electrónico. Entonces, a partir de ahí hubo muchos testimonios de migrantes pues realmente preocupados y decía una cubana, el mundo se me vino encima.
A la par de que lo que veíamos en esta frontera norte de México con Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México se vio una protesta de ciudadanos afuera precisamente de la Embajada de Estados Unidos en México. Nosotras el viernes pasado estuvimos rondando esa zona precisamente para saber el sentir de las personas respecto a que ya venía Donald Trump. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla una piñata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo golpeada por los protestantes, ciudadanos que están en contra de las posturas del republicano, posturas proteccionistas, negacionistas climáticas, antiinmigrante, etcétera, etcétera. Y después de golpearla, procedieron a incendiarla también como forma de protesta contra este presidente. Así es, Dulce. Pues también ha sido un día bastante movido y todavía quedan algunos eventos. Hoy, en Estados Unidos, el presidente tiene pendientes 3 bailes inaugurales oficiales. Uno es el baile del comandante en jefe, así se llama, y está dirigido a las Fuerzas Armadas. El baile inaugural de la libertad, que es dedicado a los seguidores del presidente, donde asistirán también distintos cantantes. Y al final tiene por último el baile de las estrellas, que está dirigido a los donantes del presidente. Lo que se espera, lo que se ha anunciado, es que en estos 3 eventos Trump pronuncie más discursos. Para mañana también asistirá a una ceremonia de oración en la Catedral Nacional de Washington. Entonces todavía hay actividad para esta noche en Estados Unidos, y mañana pues también seguramente tendremos mucha más información. ¿Qué te parece, Dul, si escuchamos parte de lo que comentó esta tarde el presidente Donald Trump, no en el discurso de toma de posesión, sino más tarde se reúne con sus militantes, con las personas afines a él, y ahí algo que llama la atención es que retoma el tema de los aranceles. Plantea, vamos a hacernos extremadamente ricos con los aranceles, y también pues vuelve a prometerle a sus seguidores, estas personas que lo respaldan, que le devolverá a Estados Unidos una edad de oro. Vamos a escuchar qué planteó esta tarde ya presidente Donald Trump. Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, "What about love, religion, and God?" I said, "I agree. Let's put God number 1. Let's put religion number 2. Love, I don't know. We got to put that number 3, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us. And thank you once again to everyone. And I can only tell you, you're going to be very happy. You're going to watch a lot of good things happen. We got to stop some wars that are happening and going on. Some stupid things are happening. The war with Ukraine would have never happened, and it has. As you know, Israel would have never been hit on October 7th, and none of you would be up here. None of you would even know anything about this tragedy that you're going through right now. Bien, por supuesto que a estas horas ya de la noche hay bastantes reacciones de homólogos ahora ya de Donald Trump, empezando por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien muy temprano, alrededor de las 3 de la tarde, emite un mensaje a través de sus redes sociales. Ahí expone lo siguiente: como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. Recuerden que en más de una ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que será una relación de coordinación y jamás de subordinación ante pues varios amagos que había recibido el país, como con un Donald Trump como presidente todavía electo, incluyendo las deportaciones masivas y también incluyendo los aranceles. Bueno, pues ya en los hechos, el 20 de enero ya como presidente hemos visto de momento la cancelación del CBP One y reacciones inmediatas allá en la frontera norte, lágrimas, frustración y de momento un pequeño alborotamiento de parte del peso dólar, luego de que asegura que tal vez el 1 de febrero se empiecen a aplicar estos aranceles. Sí, Duli, también hay respuestas
de parte de presidentes de Latinoamérica. Por ejemplo, el presidente brasileño Lula da Silva sí felicitó a Donald Trump al terminar la toma de posesión. Le deseó un mandato exitoso que contribuya a la prosperidad y el bienestar del pueblo de Estados Unidos y a un mundo más justo y pacífico. Y destaco este comentario del presidente de Brasil porque esta tarde Donald Trump, a pregunta expresa de una periodista sobre la relación Brasil-Estados Unidos, dijo: no nos necesitan, nosotros no los necesitamos, todo el mundo nos necesita. Pero también puntualizó que espera que las relaciones bilaterales con Brasil sean excelentes durante su mandato. Para que vayamos teniendo ahí en el radar las distintas posturas que ha dado Donald Trump para países de América Latina. En contraste, vimos este día a un Javier Milei, presidente de Argentina, muy contento participando en esta investidura de Donald Trump, y bueno, él ha dejado claro que busca acuerdos comerciales para el plan de ajuste de la economía de allá de Argentina. También, Dul, pues ha habido distintas posturas. Vamos, por ejemplo, a lo que pasó con Panamá en el discurso de esta mañana del presidente Donald Trump. Lo que dijo es que el canal de Panamá prácticamente lo está controlando China e insistió en que pues eso no lo pueden permitir, Dul. Y eso me permite darle con esta parte darle la bienvenida a Enrique Dussel, doctor en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, quien se está conectado aquí con nosotras, Dul, en Dos con Todo. Le agradecemos mucho, doctor. ¿Qué tal, Dulce y Montserrat? Buenas noches, gracias por la invitación. Hola. Buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí esta noche de 20 de enero. Bueno, como seguramente ya se enteró, esta noche desde la oficina Oval ya el presidente Donald Trump ha dicho que cree que el 1 de febrero estaría anunciando estos ya preanunciados aranceles de 25% de importaciones. Al menos mencionó México y Canadá. De momento no se ha hablado de China. ¿Cómo recibir esto, doctor? Miren, lo que estamos viviendo es un nuevo orden global, ¿no? Estamos siendo testigos de cómo en estos días, el poder hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial ha logrado con el nuevo presidente Trump un giro vertiginoso. Ha sido complicado hoy seguir las noticias, ¿no? Me imagino que para ustedes también, pero lo que estamos viviendo es, por un lado, el fin del multilateralismo. Estamos viviendo y siendo testigos de docenas de medidas unilaterales en todos los ámbitos, ¿no? La salida de la Organización Mundial de la Salud, la exigencia de que países europeos participen en mayor medida en la OTAN, NATO, temas unilaterales con respecto a la migración, con respecto a aranceles, etcétera, etcétera. Es un momento, yo les diría que habrá que recordar en el futuro de forma significativa, ¿no? Sí, y yo le quiero preguntar, hoy el presidente Donald Trump no habló sobre los aranceles a China. Esto tiene que ver con que el vicepresidente de ese país, Han Sheng, se reunió el fin de semana con un empresario como Elon Musk y hoy también acude a la toma de protesta. Eso tiene que ver, y ¿qué mensaje también nos envía a México este diálogo que ya inicia entre China y Estados Unidos después de las amenazas por los aranceles? Efectivamente, Montserrat, como señalas, llama la atención de que no se han tomado medidas unilaterales por el momento con respecto a China, a diferencia de Canadá
y México. Valdría la pena destacar que Trump hace apenas, según mis noticias, ustedes han de tener mejores canales, pero según mis noticias, hace apenas una hora y media que se vincula el tema de los aranceles con el tema de la migración y con el tema del fentanilo, ¿no? Eso es un tema relevante, ¿no? Había en algún momento la esperanza de que se pudieran discutir los tres temas por separado. No, ¿no? Es un tema desde una perspectiva de la nueva presidencia de Trump y habrá que atenerse a las consecuencias. Pero volviendo a la pregunta suya de China, ¿no? No ha habido una medida por el momento en cuanto a nuevos aranceles en contra de China. Yo creo que esto tiene que ver con la visita de Han Zheng en la inauguración, pero creo que al menos tan relevante es que en estos días hubo una llamada por teléfono con el presidente Xi Jinping, donde se hablaron de un grupo de temas, ¿no? Incluso explícitamente el tema de TikTok. Revisando los periódicos chinos de hoy es bien interesante, no a la confrontación desde una perspectiva china, se buscan relaciones estables entre Estados Unidos y China, y China destaca la importancia del respeto mutuo. Es un tema no irrelevante para México, ¿no? Entonces, en fin, estamos hablando de las dos mayores potencias mundiales y creo que el tema de medidas unilaterales rápidas en contra de China, le hace aranceles, seguramente requerirá de un poco más de tiempo, ¿no? Doctor, qué bueno que menciona el tema TikTok, porque justamente pues nos habíamos quedado hace un par de horas que pues iba a salir TikTok de Estados Unidos por órdenes de la Suprema Corte. Llega a la presidencia Donald Trump y revierte esa medida. ¿Qué lectura se puede dar respecto a este rescate de Trump a TikTok proveniente de China? Sobre todo porque vimos en primera fila a estos multimillonarios de dueños de tecnológicas, Mark Zuckerberg de Meta, Tim Cook de Apple, obviamente Elon Musk, pero también a Pichai de Google. Entonces, ¿cómo leer esto, doctor? Reiteraría, me temo que el inicio de un nuevo orden mundial no es irrelevante. En la inauguración de hoy en la mañana, el presidente Trump habló de que quiere dar por terminado el declive de Estados Unidos, ¿no? Es decir, su punto de partida es hacer a América, le hace a Estados Unidos, grande de nuevo, ¿no? Es una especie como dicen por ahí, de Back to the Future, ¿no? Es un regreso hacia el futuro, misión imposible, ¿no? Me temo. Pero de nuevo, en esta nueva forma de hacer política desde una perspectiva del poder, ¿no? Un país como Estados Unidos es más poderoso que otros países, es más poderoso que Ucrania, es más poderoso que México, es más poderoso que Groenlandia, es más poderoso que Panamá, ¿no? Es una perspectiva de poder y en donde, en muchos casos, me temo que la política estará directamente vinculada con negocios, ¿no? Ya se planteó en algún momento, en fin, de quiénes pudieran comprar a parte, si no es que a la totalidad de TikTok. Y bueno, gente muy cercana al propio presidente levantaron la mano y dijeron, a mí me interesa, ¿no? Más allá de la situación chusca, yo no uso TikTok ni en México y menos en Estados Unidos, pero entiendo que por algunas horas los cuentavientes en Estados Unidos dejaron de utilizar TikTok, ya no había acceso.
pero con la noticia de que el presidente Trump permitiría su uso de nuevo, a TikTok lo que sobre todo le preocupaba era que los proveedores no se hicieran, no pudieran ser demandados en Estados Unidos, ¿no? Pero con la promesa del presidente Trump de que desde el lunes TikTok pudiera funcionar, aunque fuera preliminarmente o temporalmente en Estados Unidos, parece que el servicio volvió a funcionar. Pero de nuevo, bienvenidos a una nueva forma de hacer política, ¿no? En donde hay giros constantes del propio presidente y me temo que también de la gente alrededor del presidente. Política desde el poder y en muchos casos con negocios directamente vinculados como las Trump currencies, criptos, monedas y algunos negocios que saldrán a relucir seguramente en el futuro. Ojalá y me equivoque. Doctor, yo le quisiera preguntar, habría que nos plantea que marca una nueva forma de hacer política la llegada de Donald Trump al gobierno. Desde el Centro de Estudios China-México de la UNAM, ustedes han hablado de la importancia de que México plantea estas nuevas relaciones triangulares. ¿Nos puede hablar más de ello y por qué, cómo voltear a ver esta relación entre México y China ya con este nuevo presidente de Estados Unidos? Sí, mira, recientemente, como bien indicabas, el CECHIMEC, Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicamos hace algunas semanas un documento, 35 páginas, 27 propuestas, aspectos para una agenda bilateral, nuevas relaciones triangulares, ¿no? Y de lo que se parte acá es del concepto del subtítulo, nuevas relaciones triangulares, que me parece que debiera ser un concepto relevante para la política en México, la política económica, la política, ni hablar de la Cancillería internacional, ni hablar de arancelaria, etcétera, etcétera, y se parte del hecho histórico en tiempo y espacio, diría por ahí alguien, en tiempo y espacio partimos de que desde 2017 somos testigos de una profunda confrontación entre Estados Unidos y China, ¿no? Podría aburrirlos de cuáles son las razones de esta confrontación, una competencia, yo les diría, económica, una competencia política, una competencia incluso cultural, etcétera, etcétera, de las dos principales economías a nivel global. Y terceras regiones, América Latina, pero puede ser África, pueden ser otras regiones o países, Vietnam, Alemania o México, ¿no? Tienen que tomar medidas, ojalá y que pragmáticas, ante diferencias constantes entre las dos principales economías que están de nuevo en una profundísima confrontación. Esto va al ámbito cultural, ¿no? Donde uno le pregunta al otro ¿por qué tienes institutos Confucio? ¿No? Yo, Estados Unidos, cerré más de 100 institutos Confucio en Estados Unidos. No hay ninguno. ¿Por qué tú, México, sí tienes? Y México pareciera que tiene que justificar ante uno de los dos países que están confrontados por qué usas la 5G, por qué usas infraestructura, por qué, etcétera, etcétera. Nuevas relaciones triangulares. Eso lo que exige es una relación política, económica, cultural con Estados Unidos y con China, no o con China. Hay sectores, de nuevo en México, que están crecientemente por cuestiones, yo les diría, racistas, políticas, de ignorancia, etcétera, que están insistiendo en Estados Unidos o China. Me parece que eso, desde una perspectiva mexicana, tiene muy poco sentido para México y, por cierto, incluso para países que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas
hoy en día con China, países como Guatemala, Paraguay, países en el Caribe, en todos los países la presencia china es muy significativa. Eso no significa estar a favor o en contra de China o de Estados Unidos, sino que simplemente pues, ser muy realistas, ¿no? Y exigir, yo les diría al sector público hoy en México, una agenda, una política de corto, mediano y largo plazo. Uno diría, por supuesto, que con Estados Unidos, pero también con China. Tenemos más de 130 años de relaciones diplomáticas, una relación muy rica en el ambiente académico, educativo, también en el económico, de inversiones, etcétera. Entonces, en fin, 27 propuestas, yo les diría, para implementarlas hoy, como decían por ahí, ¿no? Sí, también recordar usted la semana pasada en entrevista con los periodistas, básicamente decía que en la vida cotidiana vemos a China en nuestro calzado, en estos aparatos electrónicos que estamos utilizando, etcétera. Mi última pregunta, doctor, gracias por su tiempo, por estar con nosotras esta noche. El día de hoy, en uno de sus discursos, el presidente Donald Trump echó pestes contra las energías renovables, particularmente las eólicas, dijo que son muy costosas, etcétera, etcétera. Esta postura y este plan de Donald Trump de seguir extrayendo petróleo y no apostar a las energías renovables, ¿afectaría de alguna forma el plan de transición energética de aquí del gobierno mexicano? Mira, de nuevo, si estamos hablando de un nuevo orden global, internacional, ¿no? Lo que estamos viviendo es el poder hegemónico que generó toda una serie de instituciones de la salud, del comercio, de las inversiones después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presidencia de Trump se retrae. Dice, yo no participo. No me interesa. Tenemos un orden mundial de pronto entonces en donde el abuelo o el bisabuelo, bueno, pues se desentiende de toda su familia. No es irrelevante. Y también en términos ambientales, donde hubo acuerdos internacionales, donde la presidencia de Trump dice, no, yo no me atengo a lo que firmó un presidente hace 10, 15, 20 años. Es más, yo no me atengo a ningún acuerdo de ningún presidente que no hubiera sido yo. Imagínense la incertidumbre global, no solo en términos, yo les diría, del medio ambiente, sino que en términos militares, en términos de telecomunicaciones, en términos... también en términos ambientales. Sí, yo te diría, eso puede afectar, a ver, ¿qué puede afectar? Puede afectar sobre todo a las empresas que están establecidas en México y que han hecho un esfuerzo en los últimos años para crecientemente orientar la producción, por ejemplo, de vehículos y de autopartes en México hacia el mercado de autos eléctricos, ¿no? Y donde de pronto el presidente Trump está diciendo, no, pues estos subsidios dependerán del consumidor, el consumidor podrá comprar lo que quiera, serán autos eléctricos o serán de energía fósil. ¿Cómo puede esto afectar también a las políticas que está realizando Claudia Sheinbaum Pardo? Yo diría que en el corto plazo no necesariamente. Ojo, hay que partir hoy en día de una importante integración comercial, política, industrial entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, si el país más grande, Estados Unidos, de pronto plantea, yo no necesariamente voy a apoyar, no estoy de acuerdo con una transición hacia más amigable hacia el medio ambiente y con compromisos específicos, eso seguramente pudiera generar, problemáticas, yo les diría, problemáticas globales, y problemáticas regionales en América del Norte y específicamente en México. Habrá que ver cómo estos planteamientos iniciales, qué implicaciones incluso legales tienen Estados Unidos. Estamos apenas en el día 1, ¿no?
Y bienvenidos, yo les aseguraría, bienvenidas a cientos de demandas seguramente en Estados Unidos, y habrá que ver si estos planteamientos tendrán cabida como política federal en Estados Unidos. Pero nos queda muy claro cómo va la mano del nuevo gobierno del presidente Trump. Sí, doctor, esto que nos comenta es importante tomarlo en cuenta. Ese primer día viene todavía toda una parte legal para todo lo que sea que quiera implementar Donald Trump. Y le agradecemos mucho su tiempo, doctor Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, para no perder de vista esta relación tan importante que tenemos desde México con China. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, ¿no? Un querido saludo. Gracias, buena noche. Buenas noches. Pues ahí está nuevo orden mundial, nos advierte el doctor Enrique Dussel. Se terminó la agenda verde, dice TG, y varios comentarios de ustedes. También Gerardo Meléndez, recuerden, Trump ya tiene 78 años, es el presidente, pues aquí le está diciendo ya más senil en la historia de Estados Unidos, al menos sí más grande. Sí, Dul, y qué bueno que resaltas también esta parte, ¿no? Estamos viendo una nueva forma de hacer política y habrá que estar muy pendientes e informadas con todo lo que venga, porque pues sí, también la información que se mueve en redes no toda es real, entonces... Menos ahora, con Elon Musk tan empoderado y tan feliz porque va a mandar sus naves a Marte. Vamos a cambiar de información porque además de los aranceles, de esta bomba que lanza esta noche, también vemos el tema migratorio, y en el sondeo que tuvimos este viernes pues fue la mayor preocupación de los ciudadanos aquí, pero también obviamente allá. Entonces doy la bienvenida, saludo, gracias por su tiempo esta noche a Jimena. Ella pues justamente trae el pulso de los migrantes, Mon. Así es, buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bien, pues decía, usted trae el pulso migrante, y lo primero que queríamos preguntar precisamente es, a lo largo de este día, de este lunes 20 de enero, ¿cómo se han sentido los ánimos a partir de los anuncios que hemos estado escuchando del presidente Donald Trump, por ejemplo, la cancelación de CBP One, etcétera, etcétera? Bueno, creo que todas estas han sido muy malas noticias, sin embargo no han sido sorpresas. Ya nos esperábamos que Donald Trump en su primer día iba a firmar muchas órdenes ejecutivas y tratar, como es su costumbre, ¿no?, de hacer un gran show, ¿no?, de tomar las decisiones que fueran como más llamativas y que sonaran como más extremas. Entonces no hay novedad, aunque por supuesto la preocupación es profunda, ¿no?, y es una preocupación que ya lleva meses desde que ganó Trump, pero en los últimos días se ha exacerbado la angustia entre las comunidades migrantes, ¿no?, y sobre todo más allá de las órdenes ejecutivas, también hay mucho temor respecto a las redadas que ha anunciado. Han circulado mensajes sobre supuestas redadas en Chicago, en Nueva York, y parte de nuestro trabajo como una organización feminista que trabaja con mujeres migrantes latinoamericanas es un poco calmar a las personas, ¿no? Por un lado, reconocer que sí hay una serie de riesgos y que sí se vienen cambios muy, muy serios, pero que a la vez tenemos que evitar que el pánico cunda, ¿no?, que es lo que ha estado sucediendo. Y también el día de hoy podemos ver que hubo manifestaciones en todo Estados Unidos. El sábado pasado hubo la Women's March, la Marcha de las Mujeres, que ahora se llamó la Marcha del Pueblo. Estuvimos ahí participando como organización, hablamos aquí en la Marcha de Nueva York, y hoy también hubo una marcha grande aquí y en varias otras ciudades. Entonces hay pues preocupación y a la vez movilización también.
Jimena Bustamante, gracias. Tú eres fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas, entonces tienes pues muy de cerca el pulso de la población que vive allá en Estados Unidos. ¿Nos puedes hablar un poco de qué preocupación hay sobre qué pasará con el CBP-1? ¿Qué implica para los migrantes el que desde hoy se habló justo de esta cancelación de algunas citas? Bueno, es que creo que hay preocupaciones para la gente que ya está aquí y también, por supuesto, preocupación para la gente que todavía está en tránsito. Entonces, lo que les puedo hablar de manera local, por supuesto, es que hay una angustia sobre el derecho al asilo. En términos generales, como ustedes quizás sepan, en los últimos 2 años a Nueva York han llegado cientos de miles de personas migrantes recientes, muchas de las cuales han solicitado asilo. Entonces, ha habido mucha angustia sobre qué va a pasar con esos procesos de solicitud de asilo o si las supuestas protecciones que tienen las personas que piden asilo están en jaque ahora con la llegada de Trump. Entonces, eso es para la gente que ya está aquí, que ya ha solicitado asilo. Y por otra parte, por supuesto, lo que hemos estado escuchando el día de hoy es la angustia enorme de las personas en tránsito, porque al cerrarse esta posibilidad, pues lo que usualmente sucede cuando se cierran estos caminos legales es que se va a incrementar el cruce irregular y sabemos que eso en lo que redunda es en muertes, no es en reducir los cruces necesariamente, sino que se incrementa el peligro. Entonces creo que hay mucha angustia de la población en movilidad, población migrante en movilidad y pues también es un reto también para las autoridades mexicanas, ¿no? Tomar una decisión sobre cómo se va a responder ante este cambio de política de CBP-1. Jimena, aquí en México esta mañana el gobierno federal anunció, por ejemplo, el programa México Te Abraza. Se está preparando para estas deportaciones, ya sean masivas o no, anunciadas por Trump. Pero quisiera que nos abundaras qué panorama se espera allá, por ejemplo, con separación de familias y demás ante estas eventuales deportaciones. Bueno, quisiera comentar una cosa sobre el programa, ¿no? Y también sobre qué tipo de trabajo se está haciendo aquí para prepararnos ante posibles deportaciones masivas. Creo que la comunidad migrante mexicana, y no solo la comunidad migrante mexicana, sino en general otras comunidades migrantes también han recibido con mucho entusiasmo la noticia de la presidenta de que se está desarrollando un plan. Se los comento porque me ha llamado la atención que usualmente somos solo la comunidad mexicana en el exterior la que estamos siguiendo lo que pasa en México, pero ahora yo he estado viendo comentarios en muchos otros espacios, ¿no? Donde hay otras personas migrantes organizadas que están hablando sobre el plan de protección para mexicanos en el exterior. Entonces, bueno, por un lado hemos recibido esa noticia con mucho entusiasmo, por el otro, sin embargo, hemos visto una aplicación desigual, quizás podría decirlo así, de este plan. Sabemos que hay ciudades en las cuales los consulados están actuando ya, coordinándose con organizaciones, pero hay otras ciudades en las que ese no es el caso. Aquí en Nueva York, por ejemplo, no teníamos un cónsul hasta hace muy poco. Entonces, en realidad, no, aunque hemos estado tratando de averiguar cómo podemos articularnos para colaborar como organizaciones de base con este plan del Gobierno de México, no hemos tenido muchas avenidas para hacerlo. Entonces, quisiera resaltar eso por un lado, que la necesidad de que este plan, que es muy ambicioso, pero a la vez es algo que solo el Gobierno de México puede hacer en el sentido de los recursos que tiene y el alcance geográfico que tiene, quisiéramos que hubiera una articulación mayor entre diferentes consulados y que no dependiera simplemente de la voluntad de cada uno de los cónsules en cada ciudad. Eso lo quisiera decir por un lado en respecto al plan de protección de mexicanos en el exterior. Y por otro, sobre cómo nos estamos preparando aquí. Bueno, ha habido una andanada de entrenamientos sobre Conoce tus derechos. Creo que ha sido un reto para muchas organizaciones como la nuestra, porque estamos trabajando a partir de cómo se conoce que la migra o ICE ha trabajado en el pasado,
pero sabemos que en los últimos años se han vuelto mucho más feroces en sus operaciones, y que es posible que haya cambios en la manera en que se comportan, y también más recursos, ¿no? que se están asignando a este tipo de operaciones, y ataques contra la comunidad migrante. Entonces creo que ha sido un poco un reto, como les decía antes, de evaluar cuáles son los riesgos reales, es tratar de no estar en pánico, pero también reconocer que en muchos sentidos el panorama es incierto. Como una organización feminista, nosotros trabajamos sobre todo con mujeres, y ustedes saben que pues las mujeres somos todavía quienes nos encargamos de la mayor cantidad de tareas de cuidados. Entonces un área muy importante del trabajo ha sido justamente la preparación. Es decir, por supuesto, no solo saber qué pasa si te encuentras con un agente de la migra, es muy difícil realmente detener una deportación, por lo mismo que les decía que ICE se ha vuelto como mucho más cruento, es una fuerza pues paramilitar casi, ¿no? El año recientemente, incluso aquí en Nueva York, mataron a una persona que quiso interferir en una detención. Entonces es muy serio y muy difícil. Digo, no es que no se pueda, pero tratar de detener detenciones, pero en lo que nos hemos estado enfocando es en la prevención y también en prepararse. Entonces, las compañeras, por ejemplo, han estado pidiendo mucho apoyo para los planes familiares, es decir, si la madre o el padre son detenidos o el tutor, qué sucede con los niños, en tener un plan sobre quién va a ser responsable, y ahí creo que también el consulado podrá tener un papel muy importante, porque uno de los elementos que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló como parte de este plan de protección es el registrar a niños hijos de mexicanos nacidos en el exterior como mexicanos, porque eso le da a los consulados una capacidad de apoyar a los niños que de otra manera no tendría. Entonces, por ejemplo, creo que ese es un papel importante. Y incluso en los planes familiares creo que es algo que los consulados podrían apoyar también, de tener, por ejemplo, un registro de si una persona es detenida, quién tiene su plan familiar, ¿no? Quién está guardando esa información para que el consulado pueda apoyar de esa manera también si alguien es detenido. Entonces sí, nos hemos estado enfocando mucho en esta cuestión de los planes familiares y de qué hacer en el caso de que haya una separación familiar para que sea lo menos traumática posible. Jimena, yo quisiera preguntar, ¿qué aprendieron ya de la primera gestión de Donald Trump? ¿Con qué se quedan? Y pues ahora con esta nueva administración, ¿a qué puntos le tendríamos que poner atención? Ya nos hablabas de los consulados, pero ¿qué otra parte también preocupa a los migrantes y preocupa desde la primera administración de Donald Trump? Bueno, es que creo que ha habido como, por un lado, ciertamente el hecho de que haya un antecedente ayuda de cierta manera, ¿no? Pero creo que estamos en un momento político distinto y que eso hace a Trump más volátil que de costumbre, ¿no? Entonces eso nos hace difícil extrapolar experiencias de la administración pasada a esta. Por ejemplo, sabemos que, como les decía, que a Trump le encanta el espectáculo, ¿no? Entonces, que siempre va a hacer declaraciones incendiarias y tomar acciones que sean lo más visibles posibles, ¿no? Sin embargo, si comparamos el récord de deportaciones, por ejemplo, de la administración pasada de Trump al récord de deportaciones de Biden, Trump deportó menos gente. Para ilustrar, ¿no? Un poco que era, bueno, hizo daños terribles también, o sea, la política de separación de familias en la frontera fue tremenda. Hay todavía niños que están aún el día de hoy separados de sus familias, ¿no? Y que el gobierno simplemente no ha querido proporcionar los datos de dónde están los padres. Entonces, sí, por supuesto que hubo, o sea, no nada más fueron una serie de declaraciones, hubo acciones con consecuencias terribles para las personas migrantes, pero creo que había mucha declaración en el pasado. Ahora me parece que el eje de la campaña ha sido realmente el odio contra las personas migrantes y el culpar a las personas migrantes, sobre todo recientes, de la crisis económica y del deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, la caída de los Estados Unidos como ¿no? fuerza imperial. Es decir,
ese ha sido el eje entero de la campaña. Entonces creo que podemos esperar un Trump mucho más agresivo y quizás sí, de repente cumpliendo una serie de amenazas que en el pasado hubieran sido solo declaraciones. Ahora, también lo que hemos aprendido de la administración pasada es la importancia de la organización comunitaria y la organización de base. Debo decir que lamentablemente en estos últimos años ha habido un deterioro del movimiento. No estamos viendo como en 2017 las manifestaciones que se vieron, es decir, había una efervescencia en el primer mandato de Trump de la resistencia organizada y esto no es el caso en esta ocasión. Entonces, sí, pues bueno, creo que hemos aprendido sobre tácticas de lucha, pero que también vamos a tener que buscar nuevas maneras, ¿no?, de organizarnos y de resistir, y creo que por eso también la articulación con el gobierno de México sería muy importante, no solo para la comunidad mexicana. Es decir, esto es por ejemplo, un cambio, ¿no? Algo que no hubiéramos podido imaginar en el 2017 y que es una realidad ahora y que nos presenta una oportunidad. Pero sí, pues creo que hemos aprendido de que no debemos tomarnos en serio todo lo que dicen, o sea, no tomarlo a la palabra, pero sí tenemos que saber que ahora parte de su popularidad va a pasar por atacar a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, y que está en una posición de poder que no tenía en 2017. Jimena, este último punto que menciona, ¿por qué o a qué atribuye que en los primeros años había una resistencia mayor a la actual que usted ahorita está detectando? Bueno, sí, creo que esa es una pregunta bastante complicada. Me parece que tal vez en la primera administración de Trump tomó a mucha gente por sorpresa. De alguna manera era, como dicen, un outsider, ¿no? De que de repente sí, venció al Partido Demócrata y eso permitió como que muchas personas de diferentes puntos o diferentes áreas, ¿no?, de organización, pues se articularan. No sé si recordarán, hubo un ban, una prohibición contra las personas musulmanas para entrar en el país, y hubo protestas en los aeropuertos, los taxistas boicotearon los aeropuertos, en fin. Creo que era esto un poco, sí, de que Trump tomó por sorpresa. Y ahora creo que simplemente es que, digamos, ya es un poco malo por conocido, por decirlo de alguna manera, pero creo que también ha sido en gran parte una consecuencia del gobierno demócrata. Y ahí creo que esto puede ser como polémico, pero pues sí, que realmente no digamos, muchos movimientos quizás bajaron la guardia durante la administración de Biden. Y ahora de repente nos encontramos con que no solo es que regresa Trump, sino, como decía antes, ¿no?, regresa fortalecido y que no tenemos como las redes de articulación que deberíamos haber estado trabajando. Entonces creo que sí ha habido como un proceso de cooptación y de complacencia quizás dentro de ciertos movimientos. Hay, por supuesto, toda una discusión que quizás en otro momento podemos tenerla sobre el movimiento migrante, específicamente de derechos migrantes, de cómo se ha plegado al Partido Demócrata y ha abandonado pues una estancia más contestataria, ¿no?, y una construcción de movimiento de base que pueda movilizarse más allá de las elecciones. Entonces creo que todo eso ha contribuido a este escenario. Y Jimena, ¿qué nos puedes decir del discurso racista que tiene Donald Trump? Hablar mal de las personas migrantes. Tú que trabajas con personas migrantes tan de cerca, ¿qué tan importante es el trabajo que hacen en Nueva York, que hacen en Estados Unidos en general? ¿En dónde están los migrantes, no solo de México? Bueno, es lo que estaba comentando antes sobre el hecho de que este sea un eje de la campaña. A mí me parece que ha sido muy exitoso Trump en construir una narrativa, ¿no?, en la que, por supuesto, creo que tenemos que entender que hay una crisis económica profunda en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero que en Estados Unidos durante la pandemia estaba un poco encubierta porque
Estado pues puso millones de dólares en circulación para evitar un estallido social, ¿no? Y para contener las consecuencias sociales de la pandemia. Pero después de la pandemia simplemente no ha habido la recuperación prometida. Y ustedes, bueno, es algo que han reportado varias veces los periodistas, ¿no? De cómo la gente rica se ha vuelto más rica, ¿no? Y la gente pobre más pobre. Y no ha habido una contranarrativa. Y a esto se vincula con la pregunta anterior que me hacían, que no ha habido una fuerza de izquierda capaz de presentar otra lectura de lo que está pasando. Entonces ha sido mucho más sencillo para muchas personas de clase trabajadora, pues pensar, claro, los culpables son los migrantes que están llegando y que nos están quitando los trabajos, que se están invirtiendo millones en seguridad social para ellos o en beneficios sociales, cuando pues sabemos que en realidad esa no es la razón de la crisis. Sin embargo, de nuevo, creo que no ha habido, que Trump ha sido muy efectivo porque tampoco ha habido una contranarrativa. Y por supuesto el Partido Demócrata fue totalmente incapaz de articular una contranarrativa. Y lo que creo que ha sido muy preocupante es que esta narrativa, no solo racista, sino nativista, ha tenido mucho éxito a lo largo de todo el país, incluso en ciudades como Nueva York, que son como bastiones democráticos o progresistas, como queramos llamarlo. Pues el apoyo por Trump ha incrementado y hemos visto eso incluso en comunidades migrantes. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha preocupado mucho, es ver que la comunidad latina, especialmente los hombres latinos, es importante también señalar el género ahí, votaron en grandes números por Trump y que estamos viendo mucho sentimiento anti-inmigrante en las propias comunidades migrantes, que es la narrativa que siempre han utilizado del buen inmigrante y el mal inmigrante, pero pues ahora como reloaded, ¿no? En que se le dice a los migrantes que ya llevan más tiempo aquí, mira, estos migrantes recientes son los que están haciendo decaer a este país, ¿no? Y nosotros que hemos sufrido tanto para pertenecer, ¿cómo es posible, ¿no? Que ahora no tengamos ni lo mínimo? Entonces creo que es muy importante entender como estos mecanismos ideológicos, ¿no? Y por qué han tenido éxito y por qué han tenido éxito incluso entre nuestra gente. Y sí, pues nosotros hacemos mucho trabajo de educación política, no solo trabajo de organizar, sino trabajo de estar desmantelando estos sistemas y estas narrativas, y lo hemos hecho con compañeras migrantes recientes, porque trabajamos con muchos migrantes recientes, que por un lado están aterradas por la llegada de Trump, pensando que tiene el poder de desalojarlas a todas de los albergues y de cancelar todos los procesos de asilo, pero al mismo tiempo están diciendo, no, bueno, es que Trump realmente quiere ir por los criminales de veras, y es cuando les decimos, no, es que los criminales para Trump somos nosotros. Entonces sí, creo que hay mucho trabajo de educación política que hacer en ese sentido, con la propia comunidad migrante. Pues Jimena, muchísimas gracias por habernos compartido el pulso de cómo se encuentran allá en Estados Unidos, el sentir ante estos primeros acciones de Donald Trump, y también esto último que abordabas en cuanto a migrantes contra migrantes. Pues espero la puerta quede abierta para siguientes charlas. Que tenga buena noche. Gracias. Nada más les quería decir que en algún otro momento sería interesante también hablar sobre lo que está pasando en ciudades santuario como Nueva York, que es donde estoy yo, en donde las autoridades locales, que son autoridades demócratas, están básicamente sometiéndose a Trump. Entonces somos como, digamos, campos de batalla. Chicago, Nueva York, ciudades donde se van a librar como muchas batallas políticas. Entonces me encantaría poder platicar eso con ustedes en otro momento. Sí, claro que sí, Jimena. Muchas gracias. Jimena Bustamante, del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Y por favor síganos, si están en Estados Unidos y quieren vincularse con nuestro trabajo. No quiero dejar a la gente desanimada diciendo pues todo lo que ha pasado con el movimiento. Hay muchas personas que estamos trabajando, entonces nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ondoku Women's Fund. Conéctense con nosotras si están aquí en Estados Unidos para que trabajemos juntas. Gracias. Importante eso. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches. Buenas noches. Justamente están en Facebook, Fondo de Mujeres Indocumentadas. Mon. Sí, Duli, y importante porque en el chat también nos están
sabemos que nos escriben, que nos ven desde Estados Unidos y pues esta información, saber que hay también organizaciones que trabajan para asesorarlas, pues es importante a la par de lo que se ha anunciado, ¿no? Desde México, de este trabajo y que se hará con los consulados. Es ya un anuncio que hace el gobierno federal. Entonces, pues no están solos nuestros vecinos, los migrantes. Como decía el canciller esta mañana, justo al anunciar la consulta, ¿La aplicación? La aplicación de la red de consular. Okay. Pues ya, listo, Mon. Hemos llegado al término de esta larga transmisión especial para cubrir la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Agradecemos desde los que comenzaron esta mañana, Obed Rosas, Perla Velázquez, todos nuestros compañeros y en producción, Ilse García en producción, a Ana de la Torre diseño, Luis Mata como siempre aquí operando y por supuesto no olviden seguir informándose lo que resta de esta jornada con nuestros compañeros del sitio web sinembargo.mx. Así es, Dul. Nos vemos, ya lo saben, mañana aquí en Dos con Todo a las 8:30. Gracias y los seguimos ahí leyendo. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Descansen.